Mark Gurman de Bloomberg acaba de filtrar muchísima información de los esperados lentes de realidad mixta que lanzará Apple este año. Y por fin tenemos detalles de cómo se va a ver la interfase y exactamente cómo va a funcionar. Según el señor Gurman, que tiene un muy buen historial con estos rumores de Apple y sus fuentes cerca a la empresa, lo que quieren hacer con estas gafas es crear una versión 3D del sistema operativo del iPhone y que se sienta familiar la experiencia con todas tus apps alineadas así como en el iPhone para escoger exactamente a dónde quieres entrar. Y no nada más eso, pero obviamente Apple está desarrollando versiones 3D de todas sus aplicaciones como calendario, Safari, mensajes. Entonces estarías literalmente dentro de la app de calendario. No sé cómo se vería eso, pero estoy bien emocionado de averiguarlo. Y es la primera vez que tenemos información sobre cómo se vería el sistema cuando te pones estos lentes. También menciona el reporte específicamente que FaceTime es una de las apps que más enfoque tiene. Será FaceTime en 3D para tener videoconferencias en el metaverso, pero anteriormente pensábamos que era con Memoji, los emojis de caricatura de Apple, pero al parecer va a ser de una manera realista y esto me emociona un chorro. Supuestamente con las cámaras y sensores internos puedes renderizar una versión de tu cara en el espacio digital y hasta capturar movimientos y gestos de la cara. Obviamente la otra persona en la llamada de FaceTime también necesita unos lentes de Apple para capturar sus gestos y poder tener una conversación realista en el metaverso. También renderizaría un cuerpo para que estés completo. Está loquísimo esto y supuestamente por los gráficos que necesita solamente funcionaría con llamadas 1 a 1, esta versión así realista, y si son más personas en la llamada de FaceTime 4, 8, 16 va a utilizar los Memojis. Pero esos avatares realísticos que se renderizarían en tiempo real y estarías tú en el mundo digital hablando con otra persona que también está renderizado en el mundo digital, esa comunicación creo que tiene mucho potencial para que se sienta real la experiencia. Pero físicamente, ¿cómo jalaría esto? Aquí es donde Apple quiere diferenciarse de la competencia con la manera en la que controlas e interactúas con el mundo virtual. Otras empresas como Meta y HTC utilizan controles para detectar el movimiento de las manos y los clics que haces en el control para navegar el sistema en el metaverso. Apple tiene pensado hacerlo completamente sin controles. Vas a navegar el mundo virtual solamente con tus ojos y tus manos. Esto me recuerda al famoso lanzamiento del iPhone, donde Steve Jobs dijo que el mejor dispositivo de input que tiene una persona es su dedo y no hay necesidad de un stylus ni de un aparato adicional. Creo que más o menos esa misma filosofía entra en este nuevo casco de realidad virtual. Está bien interesante. Según estas fuentes de Bloomberg, se utilizarán todos los sensores del dispositivo para detectar con precisión tus manos y tus ojos. Entonces, dentro del mundo virtual de Apple, tú simplemente volteas a ver algo y los sensores detectan tus ojos volteando a ver específicamente lo que estás mirando y preselecciona ese objeto virtual. Así como un mouse en una computadora que cuando está encima de algo se selecciona o cambia de color y se hace más grande, después tú tienes que hacer el clic. Acá en el mundo virtual de Apple, ese clic sería con tus dedos, juntando el pulgar y el índice. Obviamente no es nada más con un dedo, porque si no estarías picándole a cosas todo el tiempo erróneamente. Entonces va a ser un movimiento de 2 dedos para seleccionar cosas. Entonces, en este mundo virtual y de realidad aumentada, tú simplemente vas a usar tus ojos para ver las cosas virtuales y picarles con tus dedos. Si esto funciona rápido y fluido, va a estar impresionante. Ahora, otro enfoque de los lentes será la productividad. Se menciona en el reporte específicamente la habilidad de poder utilizar pantallas externas virtuales mientras usas tu Mac. Entonces tienes tu Mac en la vida real y puedes aumentar con diferentes pantallas a través de la realidad aumentada. Y controlas estas pantallas con el mismo teclado y trackpad de tu computadora. Básicamente extender pantallas así como se ve en el video de MKBHD con el Meta Quest Pro, pero no solamente tener pantallas externas, sino muchas de las funciones de iPhones y iPads. Imagínate algo así como tener calendario, clima, recordatorios, igual que en el iPhone, pero en realidad aumentada a través de los lentes. Estos widgets básicamente flotando alrededor de ti. Así como se ve en este render, que es solamente un concepto, esto no es real y no creo que se termine viendo así, pero te da una muy buena idea de lo que pudiéramos esperar de esta interfase de realidad aumentada. Ahora sí, esos videos que hemos estado viendo completamente falsos de el iPhone proyectado en diferentes lugares
se va a hacer una realidad. Pero esto es realidad aumentada, está simulado, no, los lentes no son transparentes, entonces estará utilizando las cámaras que hay afuera para mostrarte lo que está alrededor de ti y te lo proyecta en las pantallas de adentro. Pero lo más extraño de todo es que tendrá una pantalla curva en la parte externa también, y con las cámaras internas podrá mostrar tus ojos en la pantalla externa. Entonces yo creo que esto es para hablar con otras personas y que se vean tus ojos. Suena rarísimo, pero ya veremos si se cumple eso. Me encantaría ver algo así diferente. Se puede llegar a ver medio creepy esta función, pero va a estar interesante verlo. No todo es realidad aumentada, también vas a poder entrar a la realidad virtual, completamente sumergirte al mundo virtual, por ejemplo para la llamada de FaceTime que estaba platicando, o para ver una película. Otro enfoque importante será el contenido. Apple supuestamente está en pláticas con Disney, Dolby Laboratories y obviamente Apple TV Plus para tener contenido optimizado para realidad virtual. Apple también compró la empresa que se llama NextVR con el objetivo de crear contenido deportivo en realidad virtual. Ver un juego de la NBA o de la NFL como si estuvieras sentado en el estadio y poder apreciar todo el ambiente. Y para películas, Apple está planeando que los espectadores se sienten como si estuvieran viendo una película en una pantalla gigante, pero en otro entorno, como en un desierto o en el espacio. Las posibilidades son casi infinitas en el mundo virtual. Pero tener esa experiencia 3D visual donde puedes voltear a todos lados es bien importante. El audio también, y en este reporte tenemos información por primera vez del audio. Sí va a tener bocinas integradas, pero según Mark Gurman bastante básicas, porque no tendrá audio espacial completo como lo tienen los AirPods. Entonces se va a recomendar usar AirPods con estas nuevas gafas para tener toda la experiencia de audio en 3D. Por eso yo creo que últimamente Apple ha estado presumiendo mucho el audio espacial en todos sus modelos de AirPods y en diferentes dispositivos. Creo que va muy de la mano con las gafas de realidad aumentada, y también va a ser algo que van a presumir mucho, el audio espacial. Entonces, lentes de Apple para ver todo en 3D y AirPods de Apple para escuchar todo en 3D. Completamente sumergido en el ecosistema. Ahora, vamos a hablar un poco del hardware de este casco. Tendrá dos pantallas de alta resolución desarrolladas por Sony para manejar la realidad virtual y más de 14 cámaras externas y sensores para habilitar la realidad aumentada y otras funciones. Se espera que tenga una corona digital también, que eso se me hizo bien interesante en el reporte, básicamente como el Apple Watch o los AirPods Max, que permite a los usuarios cambiar entre realidad virtual y realidad aumentada, y esto supuestamente también será una de las funciones estrella del producto. Yo creo que se va a cambiar en tiempo real y se va a difuminar entre realidad virtual y realidad aumentada. Mientras giras la corona va entrando el mundo virtual o desapareciendo para dejar solamente la interfase de realidad aumentada. Suena muy cool, y otra vez, si funciona fluido y rápido, esto va a estar impresionante. Y por si usas lentes para ver, Apple va a ofrecer lentes personalizados que se colocan dentro del dispositivo para que puedas ver todo bien. La buena noticia también es que los cascos no requieren un iPhone para que funcionen. De hecho, se está desarrollando una tecnología que permitiría a los usuarios escribir en el aire con las manos, pero es poco probable que esto esté listo para lanzamiento. Se cree que al principio vas a tener que ingresar texto mientras usas a Siri o un iPhone, Mac o iPad. Y el sistema operativo parece ser que se va a llamar XROS o XROS. Tendrá muchas de las mismas funciones que iPhone y iPad, pero todo en un entorno 3D, obviamente. Se espera que también tenga su propia App Store para instalar software de terceros, y se está trabajando en funciones de seguimiento de la salud también. Entonces, cosas como Apple Fitness Plus y rastrear tus calorías y eso, también espero que venga dentro del visor. Ahora, por supuesto que también los videojuegos va a ser un componente interesante. Poder descargar juegos de la App Store o hasta incluso Apple Arcade para poder jugar en realidad virtual. Estoy seguro que también va a haber un enfoque de eso. Pero hablando de poder, porque los juegos necesitan muchos gráficos, este nuevo casco de realidad virtual va a tener el chip M2 que se encuentra en las últimas Mac, o al menos una versión, puede que sea M2 Pro o M2 Max, así como un procesador dedicado para gráficos y experiencias de realidad mixta. Este segundo chip se llamará Reality Processor, según el reporte de Mark Gurman. Entonces, aparte del M2, un procesador dedicado nada más para funciones de gráficos y de realidad aumentada. Creo que va a tener mucho poder esta máquina. Y donde la competencia normalmente usa
usa plástico, Apple está pensando hacer el casco hecho de aluminio, vidrio y cojines, similar a como son los AirPods Max, pero esto lógicamente haría el producto más pesado. Y aquí es donde entra la futura controversia de este producto. Todo suena increíble, un producto revolucionario que tiene el potencial de cambiar el mundo, pero según los reportes estaban teniendo problemas con el calentamiento de la batería y aparte pesaban un poquito las gafas. Entonces Apple tomó la decisión de colocar la batería en un paquete externo. Este paquete externo es del tamaño como de un iPhone 14 Pro Max, pero más grueso, y la idea es que te lo vas a tener que poner en el bolsillo o en la cintura y se conecta a través de un cable, que el cable es USB tipo C y eso está cool, pero no entiendo cómo va a funcionar la batería. Está bastante feo el diseño, que te tienes que poner algo en la bolsa o algo en la espalda. Está demasiado no Apple. Y si sí llega a lanzar así, estoy seguro que va a recibir mucha crítica. Pero estuve pensando por qué Apple haría esto, a pesar de que no quieren que se caliente tu cara. Aunque no lo creas, tiene un beneficio, y eso es la habilidad de poder cambiar la batería rápidamente y seguir jugando. A mí me pasa mucho con el Oculus Quest 2 que se me acaba la pila y le tengo que estar cargando, y técnicamente puedes jugar con un cable conectado a la pared, pero no es nada cómodo porque te mueves y jalas el cable. Entonces pudiera haber ese beneficio de estás con tu casco de Apple jugando o trabajando, se te acaba la batería y simplemente cambias la batería y listo. Eso va a requerir que compres varias baterías, pero unas por otras. Pero siempre hay algo con los productos de Apple. Siempre hay algo que seguramente vamos a ver memes y quejas, pero no hay que juzgar hasta ver el dispositivo final. Que por cierto, según fuentes de China, entra en producción en febrero. O sea, pudiera estar entrando en producción el siguiente mes y estaría listo para presentarse esta primavera alrededor de marzo o más tardar en WWDC en junio. Que si me preguntan a mí, yo también pienso que esto tiene que salir antes o en WWDC, que es en junio, porque ese evento habla de software, optimizar, le da todo el código a los desarrolladores, entran en beta y todo eso. Entonces, para este nuevo sistema operativo, el XROS, Apple va a tener que hablar con muchos desarrolladores, hacer un beta, probar los juegos, probar las aplicaciones, y todo eso sucedería en el evento de software en el WWDC. Entonces yo también creo que o lo anuncian en marzo o lo anuncian en junio, pero esto viene muy pronto. Y la otra mala noticia es el precio. Se espera que más o menos esto salga como en $3,000 y tentativamente no va a salir hasta finales de este año, con el nombre casi confirmado de Reality Pro. Ahora, todavía faltan meses y algunas funciones podrían modificarse y no ser exactamente así, pero según los rumores y Mark Gurman, que es bastante atinado con cosas de Apple, esto es lo que podemos esperar. También es importante notar que se está considerando lanzar el producto solo en Estados Unidos para comenzar, y se espera que el precio haga que no sea tan atractivo, y por eso Apple ya está trabajando en una versión más económica que se lanzará a finales del 2024, y ese costaría como $1,500, un poquito más accesible, básicamente el precio de un iPhone. Pero por ser un producto nuevo, de nicho y súper costoso, se espera que Apple venda solamente como 1 millón de unidades, según Mark Gurman, de estos nuevos lentes de realidad mixta. Y yo seré una de esas personas. Voy a ser el primero en la fila y ya empecé a ahorrar desde ahorita. ¿Qué tan emocionados están por este nuevo producto de Apple? Soy el único. Creo que esto va a marcar un antes y un después para Apple, y puede ser un tremendo fracaso o puede ser algo que cambie el mundo para siempre. De todas maneras, aquí estaré yo para verlo y reportarlo. Gracias por acompañarme hasta el final. Si no has visto mi video de cómo ahorrar espacio en tu iPhone, te lo dejo aquí arriba. Muy importante que lo veas. Nos vemos pronto. Cuídate. Que ya salga esto. Peace.